Alguien que active el micrófono un segundo y me confirme si ven la presentación. Sí. Sí. Ok, listo, muchas gracias. Eh, bueno, la clase anterior empezamos la temática de drenaje transversal y estructuras de caída. En este tema de drenajes transversales y estructuras de caída iniciamos conversando de lo que nosotros normalmente conocemos como alcantarillas. Esta que nosotros conocemos como alcantarilla son estructuras que permiten eh, son estructuras que nos permiten el paso de un flujo elevado. Eso es más que todo como lo diríamos traduciendo esta parte, el paso de un flujo elevado. Entonces, en el caso de alcantarillas, acueductos, perdón, el caso de acueductos es el paso de flujos elevados, viene más que todo del concepto de acueducto desde el Imperio Romano. Si ustedes buscan imágenes de los acueductos o videos del acueducto del Imperio Romano, que todavía existe, es una de las obras de ingeniería que ha puesto la muestra de cómo avanzamos nosotros en ingeniería. Entonces, el paso elevado de lo que es un flujo a nivel, eh, 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 el paso de un flujo elevado, eh, este es lo que en la definición nos dice que los acueductos permiten realizar el cruce a desnivel. Este permite realizar el cruce a desnivel. El nivel de la creciente en el área de la creciente del drenaje a alturas inferiores de la del fondo del canal. Debemos tener una estructura por debajo o una condición, un flujo que pase por debajo de lo que nosotros estamos diseñando como el acueducto. Lo que nosotros estamos diseñando en este caso como el acueducto es el canal que vemos aquí, y lo que vemos por debajo es lo que en el texto llaman dren, es el drenaje por debajo del acueducto, sería la corriente. Lo que nosotros buscamos es que los niveles máximos de las estructuras que pasan por debajo no sean obstaculizadas por el tramo del acueducto que estamos analizando. Entonces, estas alturas que nosotros estamos viendo aquí, vamos a hacerlo aquí un segundo, esta altura que está aquí y esta altura que está aquí, se convierte en un valor muy importante para estimar la diferencia de energía que hay en esta diferencia de altura. Esa diferencia de altura que está aquí es la diferencia de energía que me va a permitir a mí realizar análisis del perfil del flujo que pasa por debajo. ¿Qué es lo que no queremos? Lo que no queremos, repetimos y hago énfasis en esto, es que este nivel que está aquí, desde la parte inferior del acueducto, ese nivel que está allí, me debe satisfacer las condiciones de tal forma que en ningún momento el flujo que está pasando por debajo, logre niveles tales que me obstaculice el nivel del flujo acá arriba. Entonces, estas obstrucciones es lo que estamos buscando que no se presente en el acueducto. Pero podemos tener casos donde es lo que nosotros conocemos el acueducto y funciona como sifones invertidos. Estos que funcionan como sifones invertidos, yo les comentaba en la clase anterior que vamos a tener un espacio por debajo del acueducto, un espacio por debajo de la estructura del canal que estamos diseñando. El canal que estamos diseñando es este que está aquí en la parte superior, es el que estamos diseñando. Y lo que no queremos es que este canal me obstruya el flujo que viene por aquí debajo.
el flujo que viene por aquí en este sentido. Ese flujo que viene por aquí en este sentido, yo no quiero que sea obstaculizado por esta estructura que está aquí en la parte superior. Entonces, una de las formas de cómo puede funcionar un acueducto es lo que se conoce como sifón invertido. Sifón invertido, ¿por qué? Porque lo que está haciendo normalmente un sifón es que me permita el paso de el flujo haciendo lo que nosotros típicamente conocemos conductos en U. Un conducto en U. Es algo más o menos así. Yo creo que les hacía comentario. Un conducto en U. ¿Qué características importantes tiene esto? Y una de las características importantes es que esta estructura que está aquí, esta estructura que yo estoy diseñando, es la forma como está funcionando es a presión. Ella va a estar funcionando a presión porque el empuje que hace el flujo sobre ella va a ser considerable y fácilmente tú podrías tener esta estructura con ese empuje trabajando con un empuje tal, que no me deja, con un empuje tal que este empuje que es capaz de hacerse aquí, puede ser un empuje tal que este empuje tal que está aquí puede colocar en el momento en que puede hacer fallar esta estructura que estamos diseñando. Entonces, lo que queremos evitar es que esa estructura falle. Yo no quiero que esa estructura falle. En algún momento en la clase anterior, uno de sus compañeros me preguntaba, profesor, las velocidades que yo voy a tener aquí debajo van a ser muy bajas. Una de las cosas que yo hago cuando estoy diseñando una estructura en estas condiciones, que puede ser lo suficientemente compleja para que las velocidades que se den las velocidades que yo pueda tener aquí, esta es una velocidad que yo puedo tener en este sentido, y como esto está trabajando sumergido, y si esta diferencia de nivel entre aguas arriba y aguas abajo me dan unas velocidades muy bajas, yo puedo tener una zona sedimentable en toda esta parte inferior del sifón, por debajo de la alcantarilla. En toda esta parte yo puedo tener una zona sedimentable porque aquí se me disminuyen las velocidades considerablemente. Entonces yo lo que normalmente hago en esta zona es que yo calculo la velocidad con que el flujo viene aquí y calculo lo que nosotros conocemos como el esfuerzo cortante de fondo. Entonces ese esfuerzo cortante aquí en esta zona, el esfuerzo cortante de fondo, esto no me dejó un segundo. El esfuerzo cortante de fondo que yo estoy buscando calcular, vamos a ver aquí, el esfuerzo cortante que yo calculo para poder estimar cómo son las características del esfuerzo cortante de fondo aquí y encontrar qué diámetros es capaz de arrastrar ese flujo en el fondo. ¿Qué diámetros es capaz de arrastrar? Ojo que esto que les estoy diciendo es de diseño.
Esto no está en los libros tan fácil, pero es la aplicabilidad de toda la teoría que hemos estado conversando. Entonces tú calculas el esfuerzo cortante y si tú recuerdas ese esfuerzo cortante que nosotros hablábamos hace unas clases, te da la oportunidad a ti de calcular un diámetro de partícula que es capaz de mover este esfuerzo cortante. Entonces, si el sedimento que se me está quedando aquí en el fondo tiene un diámetro considerable mayor al que el esfuerzo cortante es capaz de mover, yo voy a tener que decirle a la empresa encargada de hacer mantenimiento en estos canales que esto tendrán que limpiarlo cada mes, cada 15 días o en la forma que lo tengan que limpiar. Tú puedes calcular el transporte de sedimento, el flujo volumétrico que es capaz de transportar el sedimento. ¿Recuerdan que decíamos metros cúbicos? Vamos a ver si aquí lo puedo escribir. Metros cúbicos de sedimento por metros cúbicos por segundo. ¿Sí recuerdan? Metros cúbicos de sedimento por metros cúbicos por segundo. Eso quiere decir que metros cúbicos de sedimento por metros cúbicos por segundo quiere decir el caudal. El caudal, metros cúbicos por segundo. Ese es el caudal que yo estoy haciendo. Entonces, yo puedo estimar qué volumen de sedimento se me puede estar depositando en esta zona. A ver, que esto aquí no sé por qué saca esas líneas, nos atrasa más la clase. Esto aquí me puede estar mostrando qué cantidad de sedimento se me puede estar depositando en esta zona. En esa zona, qué cantidad de sedimento se me podría estar depositando. Entonces, yo puedo calcular el volumen de sedimento que es capaz de almacenarse, este que lo he dibujado aquí como en café, el volumen de sedimento que es capaz de almacenarse aquí y que me puede disminuir el área hidráulica en mi canal y puede incrementarme los niveles por encima del nivel que estoy determinando. Si ustedes observan, en este caso el sifón, la recomendación típica y la recomendación normal es que esta estructura en la parte inferior esté protegida. Esa estructura en la parte inferior debe estar, en este caso, si ustedes miran, la colocan en concreto, por ejemplo. Es una forma típica de representar toda esta zona de fondo y toda la protección de fondo que podemos tener aquí. Esto está todo protegido en concreto. Entonces, acueducto tipo sifón invertido permite el paso cuando el fondo del canal no permite una mayor altura. ¿Qué tengo yo aquí? Yo les comentaba a ustedes que el ejemplo típico es que debajo de esta estructura yo pueda tener, por ejemplo, una tubería de gas natural o un gasoducto, por ejemplo. Yo puedo tener por aquí una tubería y en este caso, si yo tengo una tubería pasando por allí, yo sé que el diseño del fondo del canal no me va a permitir que sea inferior a la cota que está o permitida por encima de la tubería que tengo aquí debajo. Normalmente, si ustedes ven alcantarillado, las cotas mínimas que debe estar una estructura por encima de, de una tubería es normalmente unos 70 centímetros. Esto en el caso de acueductos y alcantarillados, del orden de 70 centímetros. Eso depende, las normas tienen unas variaciones y tiene
unas características importantes. Entonces, si yo tengo una tubería que está por debajo de la estructura, yo necesito una altura mínima que me separe entre la tubería y el fondo. Y esta altura, pues ya me define a mí por norma cuál será la altura que debe tener. Y de aquí yo tengo que subir el espesor de la losa de concreto que le voy a colocar. Entonces, este espesor de la losa de concreto ya me va a definir la cota de fondo que va a tener la estructura, esta cota que está aquí. Y así sucesivamente. Por eso, esta asignatura es típica de ingenieros civiles. Porque cuando yo les digo a ustedes la cota de fondo, la altura mínima de la tubería, etcétera, pues es un poquito más complejo que un ingeniero ambiental lo entienda en este espacio de la carrera. Si se hace necesario que esté trabajando en el área para que entienda ciertos términos como espesor de la losa y altura de losa de concreto, etc. Entonces, estas son las características. El flujo siempre se encuentra trabajando a presión, es otra de las características que tenemos en acueducto con tipo sifón invertido. Entonces, hasta allí quedamos en la clase anterior y hoy vamos a hablar de otras características de los acueductos y es sobrepaso. Entonces, veíamos sifón invertido y el sobrepaso. El sobrepaso sería el ideal y sería el más fácil de diseñar. Entonces, el dren corre por encima del canal y lo que se busca es que los niveles entonces nunca lleguen a superar los niveles de fondo del acueducto que estoy diseñando. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, este es el típico y este sería el ideal que nos quede en los diseños para que no tengamos tanto problema. Si este sobrepaso trabaja a presión, entonces quedaría como un sifón invertido también. Listo. Entonces, ese sería sobrepaso. Vimos acueductos, sobrepaso y tenemos paso a nivel que también lo conversábamos en la clase anterior y una de las características de este paso a nivel, yo les comentaba que aquí en Colombia son muy útiles o han sido diseñados en los distritos de riego. Los distritos de riego lo que se hace normalmente es que diseñan eh, las características de apertura y cierres de operación de estos canales reguladores, que se diseñan de dos formas diferentes. Estos canales reguladores se diseñan, por ejemplo, si el canal principal que viene por aquí tiene esta cota de fondo, es que no me deja, si el canal principal tiene determinada cota fondo, si el canal principal tiene determinada cota fondo, y este canal al cual estamos llegando normalmente se diseña con alturas mayores. Y este otro canal que está acá se puede diseñar con una altura completamente diferente. Otra altura diferente. Y cada uno de estos canales, vamos a intentar hacer, a ver si esto me deja. Cada uno de estos canales puede tener estas compuertas reguladoras. Esta es una compuerta reguladora. Normalmente se coloca, vamos a dibujarla más o menos así. Intentar aquí. La compuerta reguladora, que normalmente se coloca en el borde de la compuerta. Y tengo la compuerta reguladora en este que se ve transversal. Que sería este que está aquí, que se ve transversal en esta parte, y que se ve el perfil sería este que está aquí, este que tenemos en estas condiciones, y el canal longitudinal. Característica es que si tenemos que esos son los fondos de los canales, yo voy a tener
estos fondos así, de esta forma, se están comunicando. Y yo podría tener, fíjense ustedes que aquí la corriente del canal principal la estamos viendo de izquierda a derecha. Entonces, si esa es la corriente del canal principal, vamos a intentar darle aquí un color azul de agua y yo tengo el flujo en este sentido. Si yo tengo el flujo en este sentido, yo puedo tener los niveles de agua a esta altura. Si estos son los niveles de agua que yo puedo tener en mi diseño, eh, yo puedo tener, por ejemplo, dos caudales típicos de diseño. Yo puedo tener dos caudales típicos de diseño. Este, que puede corresponder a un caudal máximo. A ver si esto me lo deja dibujar. Excelente, me está dejando. Caudal máximo. O puedo tener un caudal mínimo de diseño. Si yo tengo el caudal mínimo de diseño, vamos a ver aquí. A ver. Si yo tengo un caudal, si tienen dudas vayan escribiéndolas al chat mientras, para en el momento de la interrupción, vamos a irle dando respuesta. Si yo tengo entonces aquí un caudal mínimo, este sería un caudal mínimo de diseño. Aquí tendría este caudal mínimo y este caudal máximo. Un caudal máximo de diseño. Entonces, yo podría diseñar el funcionamiento de las compuertas, estas que estoy controlando, diciendo, ok, cuando yo estoy trabajando en los caudales mínimos, yo puedo abrir, en este caso, esta que está aquí. Vamos a poner otro color aquí. Yo puedo, con esta compuerta que está aquí, yo la puedo abrir o cerrar para que esos caudales mínimos me funcionen y permitir el paso de este flujo que está por aquí y de este flujo que está por acá, este flujo y este flujo, puedan entrar a este canal. Porque estos niveles mínimos, fíjense ustedes que el nivel del canal como ejemplo, ojo, que le estoy dando como ejemplo, yo estoy diciendo que el canal que me controla para los caudales máximos es este de la derecha, este que está aquí, el de la derecha. Entonces, este que está aquí a la derecha, lo que estoy diciendo yo es, tiene mucha mayor altura, y esta mucha mayor altura me va a funcionar para los caudales máximos, este que está aquí. Entonces, yo puedo poner a funcionar, y eso depende de cómo realices el diseño. Tú puedes tener diferentes, toda la variedad de diseños que te soliciten las condiciones. Entonces, el caudal máximo, tú vas a tener que va a funcionar para esta compuerta y solamente va a estar entrando caudal en esta zona de caudal máximo cuando en esta zona de esta compuerta, cuando tengas caudales máximos. Entonces funcionará de esa forma. Y eso te lo dará lo que te muestra el diseño de el drenaje y del flujo del canal principal. Entonces aquí tienes el drenaje y el flujo del canal principal. Entonces, lo que el diseño te permita a ti o lo que tú estés buscando dentro del diseño para poder poner a funcionar. Tú, por ejemplo, en este caso, aquí en Colombia han sido muy útiles en los distritos de riego. El distrito de riego te dice, ok, en la época de invierno, vamos a permitir que el paso del agua, o sea, que estos caudales máximos que están aquí, vamos a permitirle el paso hacia un embalse. Porque yo quiero, en este caudal máximo que está aquí,
yo voy a permitirle el paso hacia el embalse. ¿Y dónde está el embalse? El embalse está aguas abajo de la compuerta que yo he seleccionado para que me permita el paso del agua al embalse. ¿Cuándo me la va a permitir? En la época de caudales altos. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo voy a disminuir los caudales en esta zona donde tengo la compuerta de caudales bajos. Voy a disminuir los caudales acá, o puede usarse incluso también para control de inundaciones, por ejemplo. Yo puedo permitir que en caudales altos abrir estas compuertas para disminuir los caudales en esta zona, la otra compuerta, agua abajo, y puedo disminuir los caudales y puedo hacer un control de inundaciones. Cosas como esa. Esos son unos de los usos típicos que pueden tener estas paso a nivel, ¿cierto? Paso a nivel. Paso a nivel y paso a desnivel. Estos se conocen típicamente de esa forma. Que una de las ideas del paso a nivel es que permite la mezcla de los cuerpos de agua. Entonces, lo típico es las consideraciones de calidad del agua. Comúnmente se utiliza cuando cualquiera de los dos flujos produce en periodos cortos de tiempo. Eso es lo otro más o menos yo les quería decir con lo de las caudales altos. Entonces, periodos cortos de tiempo, estamos hablando de caudales altos, es una creciente. Cuando este drenaje que está aquí, que es el principal, me va a producir una creciente, o es típico que en cierta época del año se produzcan crecientes y yo pueda controlar las inundaciones tanto en la zona de una de las compuertas como en la otra. Entonces yo puedo controlar cómo se dan los flujos hacia una compuerta u otra. Eh, Entradas y salidas al canal. Estas entradas y salidas al canal, entonces, tienen mucho que ver con estas condiciones típicas. Esto es, aquí en este caso, en los canales, ambos están entrando a las compuertas reguladoras que estoy diseñando. Esto es entrada, pero tú puedes diseñarla también para que de las compuertas tengas una salida hacia el canal. O sea que esta compuerta, si yo estoy teniendo niveles más altos de una compuerta, entonces el flujo se podría dar en sentido contrario. Vamos a ver aquí si podemos dibujar algo como el flujo en sentido contrario sería en estas condiciones. A ver, aquí un segundo, listo. El flujo se puede dar en este sentido y acá de este lado se puede dar en este sentido también, ¿cierto? Dependiendo cómo se esté diseñando. Entonces este flujo lo podemos tener en un sentido o en otro cuando yo quiero darle un flujo desde el caudal que estoy diseñando hacia el canal. Entonces, podemos diseñar con entradas y salidas. Cuando el dren es pequeño, puede absorberse al canal mediante entradas. Y si los canales son pequeños, el flujo puede balancearse mediante salidas. Normalmente estas estructuras deben analizarse detalladamente con el fin de determinar si es necesario el uso de disipadores de energía. Este es una de las tareas que les había colocado en la clase anterior y les había dicho que deben ver principalmente el libro de Novak, el capítulo 10. Capítulo 10, ejemplos 10.1 y 10.2, donde Novak nos muestra allí el uso de estas entradas y salidas de canal. Eso se los dejo de tarea, muchachos, para que ustedes lo vean, pero la idea es que más o menos empezamos a verle aplicabilidad a esas características. Ahora vamos a hablar un poco de alcantarillas, puentes y caídas. Entonces, antes de terminar con las estructuras de acueductos, entradas y salidas de canales, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, puede activar el micrófono y voy a mirar si en el chat, si tienen alguna pregunta en el chat.
Profe, cuando se habla de sifón invertido, que usted habla que en la Discúlpame un parte segundo, de ¿quién me abajo, habla? ¿Quién me habla? Perdón. Omar, Omar, listo. Cuenta. que te dice que en la parte de abajo del acueducto las velocidades son bajas. Eso ahí aplicaría lo que, porque ahí aumentó o sea, las alturas y entonces como aumenta la altura disminuye la velocidad, ¿no? Por eso es que se dice que las velocidades ahí son bajas. Bueno, lo que sucede es que allí ocurren todos los fenómenos de hidráulica convergen en este tipo de estructura. Y es que, listo, aumenta la tirante. Cuando aumenta la tirante, sabes que aumenta el esfuerzo cortante de fondo, ¿cierto? Aumenta la tirante, aumenta el esfuerzo cortante de fondo, tienes más presión. Aumenta la tirante, existe la posibilidad de que aumente la energía por lo mismo que te está aumentando el cortante en el fondo. Y tienes también la característica de, del aumento de caudal. Normalmente la tirante aumenta si el caudal aumenta. Lo típico es que en estas condiciones específicamente la velocidad está disminuyendo en esta zona. ¿Ya? Eso es como el análisis que se hace. En esta zona de fondo, la velocidad está disminuyendo, pero es más que todo porque la velocidad es tendiente a ser mayor en las partes superiores que en las partes inferiores. Eso es más que todo la idea de esta parte hidráulica hasta aquí. Lo que nosotros vamos a buscar con estos diseños es que en este fondo eh, calcular las posibilidades que hay de sedimentación en esta estructura. Eso es una de las características. No sé si te respondí o si tu pregunta iba hacia otro enfoque. O sea, entonces es porque en la parte inferior las velocidades son más bajas, entonces por eso es que allá tiende a ser más, las velocidades más bajas, ¿no? Ahí, como te digo, las velocidades tienden a ser más bajas en el fondo, pero la velocidad a la final está dependiendo más que todo es de esta diferencia de energía que tienes aquí. Esta diferencia de energía que tienes aquí, ¿sí la ves? Esta diferencia de energía que tienes aquí es la que te va a dar la velocidad al final. Entonces, si esa diferencia de energía es mayor, o sea, si estos niveles aquí aumentan bastante y estos niveles acá disminuyen bastante, pues las velocidades van a incrementarse porque la diferencia de energía te va a dar un incremento de la velocidad por debajo de la estructura en el comportamiento del sifón. Entonces, ahí incrementaría. Pero si tú mantienes la energía y las vas subiendo en parejo y la diferencia de energía entre este punto, entre esta línea aguas arriba y la línea aguas abajo, se mantiene. Entonces tú quieres decir, ok, se aumentó 10 metros. Entonces, a 10 metros el nivel acá arriba y el nivel acá abajo se mantiene en la misma diferencia de altura que se mantenía 10 metros más abajo. Si 10 metros más abajo mantiene la misma diferencia de altura de los mismos 10 metros más arriba, pues las velocidades terminan siendo las mismas, normalmente. Entonces, haciendo todo el cálculo, la tendencia es que las velocidades en ese caso no incrementen mucho y terminen siendo las mismas. En resumidas cuentas, velocidades bajas, ¿por qué? Velocidades bajas por el el diseño, el mismo diseño de las velocidades bajas aquí, en esta zona. Estamos hablando de velocidad baja aquí, en esta zona. Eso era lo que estábamos queriendo decir en cuanto a velocidades bajas. ¿Está bien? Listo, profe. Ok, excelente. ¿Alguna otra pregunta?
Nadie en el chat. Vamos a ver si hay alguien en el chat. Eh, hay unos que tienen problemas con la conexión. Espero que no sea la mía. Profe, en el paso de nivel siempre hay que tener alguna de las dos compuertas abiertas. En el paso A, En el paso a nivel, sí, hay que siempre paso a mantener nivel. alguna de las dos compuertas abiertas. Eh, no, hay consideraciones que esos pasos a nivel algunas veces se diseñan sin compuertas incluso. O sea, pasos a nivel algunas veces se diseñan sin compuertas. Los pasos a desnivel también algunas veces se pueden diseñar sin compuertas, pero todo depende del uso que tú le quieras dar, del diseño. ¿En qué consiste tu diseño? ¿No? ¿En qué consiste tu diseño? Si tu diseño requiere compuertas, pues te toca diseñar las compuertas y diseñar el programa de operación de las compuertas. ¿Está claro? Por ejemplo, no sé si tú eres de aquí de Cartagena. Sí, yo sí. Ok, listo. Entonces, lo normal es que alguien de aquí de Cartagena que estudie ingeniería civil sepa cómo es el funcionamiento de la bocana, las compuertas de la bocana, las que están por allá en la... cuando tú las ves es cuando estás por allá enfrente del Hotel Las Américas, ¿ya? Entre el aeropuerto y el Hotel Las Américas, la pista del aeropuerto y el Hotel Las Américas. Ahí están las compuertas de la bocana. Ese es un funcionamiento hidráulico donde las compuertas de la bocana se abren y se cierran por diferencia de altura entre el Mar Caribe y la Ciénaga de la Virgen. Entonces, esas serían unas compuertas que su funcionamiento o su operabilidad es, por decirlo así, automática, es hidráulica, ¿ya? Hidráulica, no mecánica, sino hidráulica, ¿no? Es operación automática hidráulica. Entonces no es necesario que nadie las esté abriendo o las esté encerrando. Entonces, si tú diseñas estas compuertas, tú debes hacerle su plan de operación, ¿cierto? Entonces debe estar el campesino que se dedica en ciertas épocas del año a abrir y cerrar compuertas para que no se inunden, si es para el caso de control de inundaciones, o si es para un distrito de riego, entonces ver en qué época del año y en qué condiciones él abre o cierra las compuertas para que se pueda eh, funcionar correctamente. Entonces, esto es tan variable y las condiciones de diseño son tan cambiantes que es dependiendo del requerimiento. Por ejemplo, como te digo, algunas pueden tener compuertas como las dibujamos aquí, estas compuertas que dibujamos aquí, otras puede que no tengan compuertas, ¿ya? Entonces, otras puede que no tengan compuertas. Entonces, estas compuertas que regulan el drenaje, que regulan caudal, entonces estas compuertas puede que estén o puede que no estén. Pueden estar abiertas o pueden estar cerradas. Entonces, eso es muy dependiente del diseño, las características de diseño que se seleccionan. Listo, más nadie tiene preguntas. Puedo activar el micrófono para no desplazarme al chat. Vamos a hablar ahora, ya metiéndonos más a un poco a la ingeniería de aquí en adelante, desde esta sección en adelante, ya nos vamos a meter un poco más a la ingeniería que nos sería más típica de trabajar o que es proyectos mucho más típicos. Cuando hablo de proyectos mucho más típicos, es un término que yo utilizo porque estuvimos hablando de grandes estructuras como presas, embalses, vertederos. Ahora estuvimos hablando de los tipos de estructuras de pasos de agua a desnivel, como son los acueductos, como se les llama, o grandes estructuras que no, sus diseños son atípicos, por decirlo así, no son tan comunes.
Pero lo que son alcantarillas, puentes y caídas, este tipo de diseños sí son muy comunes. Estos sí son típicos y cualquier día, en cualquier proyecto, te puedes encontrar con el diseño de una alcantarilla, de un puente o de una caída. Un puente pequeño o una caída son las definiciones que vamos a ver en estos momentos. Entonces tenemos que alcantarillas, puentes y caídas son estructuras que permiten el manejo de los drenajes transversales en vías. Entonces de aquí nos metemos con la parte vial. Son proyectos típicos en vías. Alcantarillas, puentes y caídas son proyectos típicos en vías. Las caídas, el típico de las caídas es más que todo disipación de energía y lo vamos a ver en un momento. Estas estructuras debe analizarse, en ellas debe analizarse la realización de obras de protección apropiadas contra posibles desbordamientos durante la presencia de crecientes altas, teniendo en cuenta los costos de este tipo de estructuras. Los puentes son costosos, las alcantarillas son costosas y todas estas estructuras pues tienen unos costos importantes, por lo tanto las obras de protección son muy importantes. Las obras de protección es algo que nosotros, o por lo menos en mi corta experiencia, me he dado cuenta en los diseños que yo he hecho, cuando yo empecé a diseñar estructuras de protección en el diseño de estructuras hidráulicas para vías, yo en mis informes siempre decía estructura de protección. Yo como colocaba un ítem o coloco un ítem en mis diseños que se llama protección o estructura de protección. Siempre estoy haciendo cosas como esta. Ya les voy a mostrar en la imagen aprovechando esto que está aquí. Este que está aquí, yo siempre en mis diseños estoy haciendo estructuras como este tipo de material que está aquí. Este tipo de consideraciones son estructuras de protección hidráulica para que el flujo que viene en este sentido y el esfuerzo cortante que él trae, pues no me produzca erosión o socavación al pie de la estructura que, que yo, que yo estoy diseñando. En este caso, dame un segundo, a ver, socavación aquí en este sentido, al pie de la estructura que yo estoy diseñando. ¿Cierto? Si yo socavo en esta zona y si yo socavo en esta zona, ustedes recuerdan la imagen, no la tengo aquí disponible, pero la imagen del pontón que yo les mostré hace algunas clases, que yo les decía, ese lo diseñé yo, pero yo lo diseñé mucho más grande. Entonces, esa estructura, ¿qué le sucedió? No, las dimensiones de la estructura como tal eran diferentes a las que yo diseñé y ella pues se vio propensa a presentar erosión en el borde de toda su estructura, se erosionó y se llevó ese pontón que estaba diseñado y que ustedes veían en las imágenes que yo les comparto. Entonces tenemos que principalmente se busca proteger en los periodos de crecientes altas. Estos crecientes altas entonces sería la presencia de eventos específicos, teniendo en cuenta el costo de este tipo de estructuras. Entonces, ustedes sabrán que un puente es bien costoso, que una alcantarilla es bien costosa y vamos a hablar un poco de eso más adelante. Empezamos con las alcantarillas. Las alcantarillas de flujo se manejan a través de un cuerpo de tubería. Quiere decir que es una hidráulica de una sección circular, ¿cierto? Y esta tubería debemos diseñarle la obra de protección a su entrada y a su salida. Eso es típico. Entonces, muy similar a esto que tenemos aquí. Aguas arriba se diseña una protección y aguas abajo se diseña una protección. Eso es lo típico
que realizamos en este tipo de estructura. ¿Qué tenemos en la alcantarilla? Yo tengo el terraplén de la vía y si este es el terraplén de la vía, yo tengo que aquí arriba, yo tengo el paso de los vehículos. Aquí yo tengo, esta es la vía y este es el paso de los vehículos. Este es el paso de los vehículos. Este paso vehicular que yo tengo aquí, fíjense ustedes que ahí dice específicamente, en este caso, vamos a hablar de vías. Entonces, yo tengo el terraplén de la vía y tengo la carpeta superficial de la vía, que es toda esta que tengo aquí. Por aquí es por donde pasan los vehículos. El terraplén, que me da el material de la base y la subbase eh, de la estructura de la vía. Ya cuántos aquí han visto vías, no sé cuántos han visto vías, o si todos ya vieron vías, pero entonces ya ustedes, vías y pavimento, perdón, ambas, deben de ver vías y pavimento. Cuando ustedes ven pavimento, en pavimento ustedes ven cómo se diseña la base, la subbase del pavimento, etcétera. Entonces, una de la base, la subbase del pavimento y todas estas características de base, subbase, puedes especificar entonces qué tipo de material tienes en toda esta parte. ¿Qué tipo de material tienes? Una vez tienes el tipo de material que está soportando, etcétera, esto lo hacen entre el geotecnista, el ingeniero de suelos, el ingeniero estructural, para que diseñe toda la parte de la estructura esta que vemos aquí, que estoy señalando ahora, toda esta parte de la estructura, eso lo hace el calculista, el ingeniero estructural, voy a ponerlo aquí. Esta parte la diseña el calculista, esta parte la diseña el calculista, todo esto la diseña el ingeniero, lo que nosotros conocemos típicamente como el ingeniero de estructuras, calculista, y esta es la estructura. ¿Qué tenemos acá debajo? Acá debajo, entonces tenemos lo que nosotros vamos a llamar la alcantarilla como tal. La alcantarilla como tal es el tubo que va a tener la capacidad hidráulica para transportar el caudal que se requiere que pase por aquí. Este es la tubería que me va a permitir el paso del agua por aquí debajo. Y eso es lo que nosotros conocemos como alcantarilla. Eso es lo que nosotros conocemos como alcantarilla. Característica importante de la alcantarilla. Lo primero que encontramos, el diámetro de la alcantarilla. Diámetro de la alcantarilla. Diámetro de la alcantarilla te va a permitir a ti saber la capacidad hidráulica de la alcantarilla. Con el diámetro y la rugosidad de la tubería, tú vas a estimar los caudales que va a pasar por esta tubería. Entonces tienes que, podemos calcular la línea de energía. La línea de energía, entonces, saben ustedes que es velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, pero tú puedes tener velocidad al cuadrado, 2 veces la gravedad. Además de eso, la estás afectando, un segundo aquí, la estamos afectando por un factor de pérdidas a la entrada. Cuando ustedes vieron mecánica de fluidos y cuando ven alcantarillado también, ustedes calculan pérdidas de en mecánica de fluidos, por ejemplo, se veían las pérdidas en los codos, en los accesorios, etcétera. Entonces aquí lo que estamos haciendo es pérdidas a la entrada de la alcantarilla. Entonces, ¿qué pérdidas tienes tú de energía en esta zona de entrada de la alcantarilla? Eso te va a permitir a ti tener una disminución de energía. Esta disminución de energía, pues, va a afectar el flujo. Entre más obstrucciones tengas tú en esta zona,
entre más pérdidas tenga en esta zona, pues el caudal va a ser mucho menor. Y esas son las características de pérdida a la entrada. ¿Qué buscamos nosotros en el diseño? Nosotros buscamos en el diseño, si quiero disminuir la energía para que el caudal o la velocidad que estoy teniendo aquí disminuya, entonces yo busco la forma de generar muchas pérdidas aguas arriba. Pero si lo que yo quiero es que disminuir el diámetro de mi tubería, entonces yo necesitaré que el agua pase con mucha velocidad para que el caudal sea mayor. Entonces son unas características típicas que yo las selecciono según el diseño que esté haciendo. Entonces tenemos línea de energía total. Esta línea de energía total, esta línea punteada que está aquí, y esta línea de energía total que tenemos aquí, tiene una característica que es, en esta que tienes aguas arriba, vas a tener unas pérdidas en el momento en que vas a calcularla posteriormente aguas abajo. Esta altura de pérdidas que está demostrando aquí, altura de esa diferencia de niveles, lo mismo que esta que estás teniendo acá. Fíjense ustedes, se están calculando las diferentes alturas de pérdida. Aquí está señalando la altura hidráulica, que es toda esta línea que viene aquí. La altura del nivel del agua, esta altura del nivel del agua. Esa altura del nivel del agua es la altura del flujo. Altura del flujo. La altura del flujo se convierte en otro factor importante en el diseño. ¿Por qué? Porque con esta altura de flujo nosotros podemos determinar las cotas de inundación tanto aguas arriba como aguas abajo. Y estas cotas me van a definir a mí el diseño del canal, tanto aguas arriba, de donde viene el flujo, como aguas abajo. Te van a definir qué características va a tener el canal de velocidad, de las condiciones de niveles de diseño. En este caso, lo que hablábamos en los embalses, en los diseños de presa, que los niveles aguas abajo que yo tenga acá, si recuerdan que nosotros conocíamos como Y2, que los niveles aguas abajo que yo tenga, nosotros lo llamábamos Y2 y Y3 en el diseño de la presa. Entonces, que estos niveles que yo tenga acá satisfagan las condiciones logren satisfacer las condiciones que se les está pidiendo para conservar las condiciones aguas abajo de mi diseño. Entonces, esta altura que yo tenga aquí, el nivel Y2, debe satisfacer las condiciones de diseño. Teniendo en cuenta que esta línea de energía total, esta es la energía cinemática, la línea de energía total, entonces incluiría la altura del nivel del agua, etc. Entonces, con todas estas características, nos va a permitir a nosotros determinar las condiciones del diseño hidráulico de la alcantarilla para encontrar el diámetro de diseño de la alcantarilla. Tenemos otro valor importante que es, fíjense ustedes que aquí tengo una velocidad aguas arriba, una velocidad aguas abajo, diámetro de la tubería y pendiente de fondo. Esta es otra de las características. Diámetro de tubería, pendiente de fondo. Diámetro de tubería, pendiente de fondo. Si yo aplico la ecuación de Manning o la ecuación de Darcy para el cálculo de la tubería, entonces yo voy a poder estimar las velocidades que voy a tener
en la tubería. Las velocidades que voy a tener en la tubería. Esa es la velocidad con la cual yo voy a diseñar la tubería. Aguas arriba, va a tener unas consideraciones aguas arriba y unas consideraciones aguas abajo. Eso es las características de las variables más importantes en el diseño de una alcantarilla. Alcantarilla, repito, la definición de alcantarilla, flujo que se maneja a través de un cuerpo de tubería y debe tener obras de protección, tanto aguas arriba como aguas abajo. Es la recomendación de diseño que yo siempre doy, me ha funcionado en los diseños que he realizado cuando los hacen como yo digo, y cuando no los hacen como yo digo, en los diseños que yo he realizado, pues se ven los resultados, la estructura se, por decirlo aquí, así se daña muy rápidamente o requiere mantenimiento antes del tiempo que debería, porque la estructura no tiene la suficiente protección en ciertas condiciones. Entonces, tenemos objetivo de esto, encontrar el diámetro de la alcantarilla, de tal forma que me cumpla las condiciones de velocidad aguas arriba, velocidad aguas abajo, tirante aguas arriba, tirante aguas abajo, y me satisfaga el paso del caudal que debe pasar. Entonces, una de las características es que normalmente en la alcantarilla la tirante aguas arriba va a sufrir una pérdida de energía, por lo que se genera un remanso y una disminución de la tirante a la entrada del flujo de la alcantarilla, y ahora vamos a ver por qué. ¿Bien? Característica típica del flujo, la disminución de la tirante a la entrada de la alcantarilla. ¿Por qué? Vamos a ver un segundo por qué. Vamos a tener que tipos de flujo en una tubería de alcantarilla. Vamos a tener diferentes condiciones. En este caso, vamos a numerar 6 tipos de flujo. Estos 6 tipos de flujo van a tener en cuenta las relaciones de altura con diámetro. Altura se refiere a la altura de energía. La altura de energía, esta que la ven aquí, esta altura de energía es esta misma que estamos relacionando acá. La energía que está disponible para el paso de flujo aguas arriba va a ser mayor que el diámetro de la alcantarilla. Esa es una de las condiciones. ¿Cómo se puede dar? Es mayor cuando está por encima de 1. Pero si la tienes igual a 1, quiere decir que la altura de energía es igual al diámetro de la alcantarilla. Altura de la energía es igual al diámetro de la alcantarilla. Y normalmente, no siempre, pero normalmente, la altura de la energía aguas arriba es tendiente a estar muy cerca del nivel hidráulico de la superficie del agua. Es tendiente a estar muy cerca. Si esa altura está muy separada del nivel hidráulico, ojo con esto, esta es una conclusión, la pueden sacar ustedes del comportamiento hidráulico de las ecuaciones, y es el siguiente, y es que si esta ecuación, esta línea de energía está muy separada de la superficie, quiere decir que ese flujo tiene mucha velocidad. ¿Está bien? Ese flujo tiene mucha velocidad. Por ejemplo, ustedes lo pueden ver aquí. Está separado de la superficie, pero dentro de la alcantarilla, yo les había dicho a ustedes que la velocidad se incrementa. Entonces eso es típico cuando tenemos líneas de energía por encima o muy separadas de las líneas de superficie del agua. Tenemos entonces que, si es igual la línea de energía o la altura de la línea de energía total al diámetro, entonces profundidad a la salida, la típica es que esta profundidad a la salida sea disminuya. La profundidad a la salida, un segundo, la profundidad a la salida, que es esta altura que estamos viendo acá, en este caso la estamos llamando Y2. Esta profundidad a la salida es con respecto a el diámetro.
Entonces, la profundidad Y2 es mayor al diámetro. El diámetro esté por debajo de la profundidad Y2. Si el diámetro está por debajo de esta profundidad Y2, quiere decir que este nivel, vamos a intentar hacerlo aquí, esto normalmente lo hago en el tablero, este nivel está por acá. Esto me quedó mal. A ver, dame un segundo, a ver. Vamos a borrar. Y tengo que el nivel Y2 el nivel Y2 nos quedaría, el nivel Y2 nos quedaría a esta altura. Por ejemplo, estaría siendo mayor al diámetro de la alcantarilla. Y si yo tengo un nivel Y2, que está aquí, mayor que el diámetro de la alcantarilla y esta altura de energía igual al diámetro de la alcantarilla, lo más probable es que este flujo, en cualquier momento, ante cualquier perturbación, esté trabajando a presión. Lo más probable es que en cualquier momento quede trabajando a presión. ¿Por qué? Porque la altura de energía es igual al diámetro. Y yo les decía que normalmente esta diferencia de altura es muy pequeña. Entonces, ante cualquier perturbación, ese flujo puede estar tocando la parte superior de la tubería y si lo toca o lo iguala, esa tubería queda trabajando a presión porque estamos diciendo que agua abajo el comportamiento normal es que la tirante Y2 esté superando el diámetro de la tubería. Eso es lo que nos está diciendo este primer término que estamos analizando aquí. La otra, tienes una altura que está por encima del diámetro. Esta altura que está por encima del diámetro, listo. Bueno, vamos a terminar de analizar esta primera. Tienes que el tipo de flujo está la tubería llena, tanto en la primera como en la segunda. Estas dos. Está tubo lleno, que era lo que yo les quería decir. Yo les quería decir tubo lleno es este. Y tubo lleno quiere decir que está trabajando a presión. Tubo lleno está trabajando a presión. Longitud de la alcantarilla puede ser cualquiera. Si tiene una longitud larga, corta, entonces ya aquí le estamos dando las condiciones de diseño a la alcantarilla que yo estoy diseñando. Alcantarilla va a decir si tiene una longitud larga, corta, mediana, etc. ¿No? Cualquier longitud, si tienes estas condiciones, entonces tú puedes tener, en este caso, vas a analizar también las pendientes y lo que en hidráulica llamamos los controles de diseño. Los controles de diseño entonces también tienen en cuenta si el flujo es crítico, supercrítico, aguas arriba y aguas abajo. ¿Qué características tiene el flujo? Observación de este primer flujo. Tenemos altura con diámetro. Altura de energía con diámetro son iguales. A la salida, la tirante está por encima del diámetro de la tubería. ¿Cómo va a trabajar? A presión. Que eso era lo que yo estaba explicándoles hace un segundo aquí con la P esta que se me aquí. Va a estar trabajando a presión. ¿Por qué? Porque tiene los niveles por encima del diámetro de la tubería. Entonces, la tubería va a estar, como normalmente le decimos también en hidráulica, sumergida. Se le llama trabajando a presión sumergida, cuando están los niveles del agua por encima de la estructura hidráulica que estamos diseñando. Entonces va a tener un flujo a presión. Aquí puedes tener un diámetro mayor a la tirante Y2, pero fíjate tú que en este caso
tienes, si la tubería es larga, normalmente el comportamiento de la tubería larga es que dentro de la tubería se den las condiciones para que esto que está aquí, voy a borrar toda esta, dentro de la tubería se den las condiciones para que si la tirante entra por debajo, pero hay ciertas condiciones que te permiten que se produzca un aumento de la tirante dentro de la tubería y nuevamente disminuye aguas arriba. Eso es lo que está diciendo esas condiciones. Déjame un segundo aquí, a ver si podemos dibujarla mejor. Dentro de la tubería se da esto. Es que tubería, si tienes la tirante aguas arriba va por debajo, dentro de la tubería puede darse un incremento y nuevamente disminuye a la salida. En este momento, cuando se da este incremento de altura, en este momento queda trabajando la tubería a presión. Y este es otro fenómeno que se da típico en la tubería. Y muchas veces buscamos evitarlo porque queda toda la tubería trabajando con una zona que le llamamos de vacíos. Esta zona de vacíos queda sin aire y queda trabajando completamente a presión. Y esa es una de las condiciones. Cuando está parcialmente llena, tuberías cortas, podemos decir que trabaja como un orificio. En mecánica de fluidos, cuando calculamos un orificio, entonces lo típico en orificio, el ejemplo típico del orificio es ese tanque que está completamente lleno y tiene un orificio en el fondo que bota a presión atmosférica. Entonces, esta es una de las formas típicas como puede trabajar esta estructura de alcantarilla. Y así pueden analizar las diferentes condiciones teniendo en cuenta el tipo de flujo, por ejemplo. Si tienes que el flujo es crítico, si el flujo es cuando se tienen flujos críticos o cuando se tienen en todas estas condiciones sigue manteniendo el diámetro mayor a la tirante a la salida. El diámetro sigue siendo mayor. La tirante se compara con la tirante crítica. Esta tirante, si es mayor que la crítica, estaríamos hablando de qué tipo de flujo, ¿cierto? Estaríamos hablando de tirantes por encima de la crítica y estaríamos con flujo subcrítico, ¿cierto? Aumento la tirante y el flujo pasa a ser por encima de crítico, entonces pasa a ser subcrítico. Podría tener características de flujo. Uno de las condiciones que se analiza es este cambio de flujo tan variable. Tú puedes tener entonces que la altura de energía aguas arriba con el diámetro de la tubería, tiene que la altura de la energía siempre está por encima. Si esta altura de energía siempre está por encima, eso es lo que te está dando 1.2. Fíjense ustedes lo típico, para que se dé flujo, entre otras cosas, porque eso, si no se da, si fuese menor la altura del diámetro, pues el flujo sería más complejo que se diera en el sentido en que queremos analizar la alcantarilla, que sería este sentido que está aquí, para que se dé. Tienes que tener más energía en la zona aguas arriba para que el flujo se dé en ese sentido. Entonces tenemos características. Puedes tener flujo crítico o subcrítico, según las condiciones de la tirante, perdón.
según las condiciones de la tirante a la salida, si la tirante es menor que la crítica o si es mayor que la crítica. Puede ser crítico o subcrítico, cualquiera de los dos. Características de todas estas condiciones de entradas libres. Las condiciones de entradas libres todas están trabajando a flujo parcialmente lleno, tuberías parcialmente llenas, como se le conoce. Se le conoce como tuberías parcialmente llenas. Estas tuberías parcialmente llenas es muy similar a la que estamos viendo aquí en el ejemplo. Esta tubería está parcialmente llena porque tiene esta condición de flujo que estamos viendo aquí. Esta condición de flujo que estamos viendo aquí. Esta tirante me está definiendo una condición de flujo parcialmente llena. Así se le conoce. Entonces, queda a ustedes de tarea resolver los ejercicios del capítulo 10. Tienes también que analizar todas las características de esta tabla. Las pendientes le llamamos suave, comparando la pendiente con las pendientes del flujo, características del flujo. Y este último se le determina que tiene control a la entrada. El flujo está siendo controlado a la entrada. Son controles a la entrada. Esto lo puedes ver también en el libro de Bentechow. El libro de Bentechow permite encontrar en el capítulo de alcantarillas controles a la entrada y controles a la salida. Dos tipos de flujo, lo que les decía. Entonces aquí tendrías flujo subcrítico y flujo supercrítico en la última condición que estamos analizando. Y esta es una de las más complejas y una de las que queremos evitar. Queremos evitar flujo supercrítico. Ustedes recuerdan cuando veíamos los diseños, siempre buscábamos que aguas abajo queremos evitar el flujo supercrítico. Siempre, agua abajo queremos evitar el flujo supercrítico en lo posible. Esa es una de las características. Queremos evitar flujo supercrítico. En la última condición, esta que tenemos aquí, tiene una característica importante y estamos hablando de la formación del resalto hidráulico, que era más o menos lo que yo les decía hace un momento. Esta formación del resalto hidráulico dentro del tubo era lo que hace un momento yo les dibujaba a ustedes con las condiciones de flujo. Aquí se produce un resalto hidráulico dentro del tubo y nuevamente puede que descienda, como puede que no. Y si este resalto hidráulico tiene el tamaño suficiente para que llegue a la parte superior de la tubería, entonces en ese caso que llega a la parte superior de la tubería es cuando se presenta el resalto hidráulico y este trabaja a lleno, trabaja completamente lleno. Esa es una de las consideraciones. Entonces, es la combinación de fenómenos que estamos analizando. Eso sería en cuanto al funcionamiento de alcantarillas. Recomendación. Se pueden ver el capítulo de alcantarillas de Novak y el capítulo de alcantarillas de Bentechow. El libro de hidráulica de Bentechow es un capítulo que permite entender el diseño de alcantarillas. Y el capítulo de Novak pues, nos complementa la información con su uso en vías, más que todo, su uso en las características de vías. Esas son las condiciones de alcantarilla. ¿Qué es una alcantarilla entonces? Una alcantarilla es una estructura que me está permitiendo el paso del agua por debajo de la vía. Normalmente le llamamos alcantarillas también a las box culverts con secciones rectangulares de tamaños pequeños, tamaños considerados pequeños, se podría decir 1 metro, 2 metros, e incluso hasta 4 metros algunas veces. Se le llaman alcantarillas a algunos constructores, le llaman alcantarillas. Ya yo de más de 2 metros, ya yo dejo de llamarle alcantarilla. Yo normalmente le llamo alcantarilla a un box culvert que tenga, por ejemplo, estructuras de 1 metro por 1 metro, un rectángulo en concreto que tenga 1 metro por 1 metro. Esas son las que yo le llamo alcantarillas.
o típicamente se conoce en vías, y los constructores en vías y los diseñadores en vías, normalmente se conoce alcantarilla, cuando tú diseñas un box culvert de 1 metro por 1 metro. Eso se conocen como alcantarillas. Ya le empiezan a llamar box culvert una vez el tamaño es un poco mayor. Eso es el lenguaje que típicamente utilizamos en ingeniería de diseño hidráulico y en la parte de vías y carreteras. Esa es. Alineación de alcantarillas. Esta es otra de las condiciones importantes. Lo ideal es que la alcantarilla siga la alineación del drenaje natural. Por ejemplo, si yo tengo una corriente que hace esto, así, y yo puedo tener una vía que haga esto así, una vía que haga esto. Esta es la vía. Entonces, la alcantarilla mía deberá seguir, lo ideal es que siga las condiciones de la corriente. Las condiciones de la corriente a lo que se refiere es que esta alcantarilla debe hacer lo siguiente. Si voy a diseñar para esta vía una alcantarilla que permita el paso de la corriente, yo debo diseñar una alcantarilla que haga más o menos esto. Dame un segundo aquí. Esta alcantarilla, así. Esta alcantarilla yo normalmente la voy a diseñar que, no sé por qué colocar eso, en esta condición. Esta alcantarilla yo la diseñaré de tal forma que permita el sentido del flujo que la corriente tiene si fuese en este sentido la corriente. Si la corriente, a ver aquí, si la corriente, si la corriente hace esto en este sentido, la corriente hace esto, esa es la corriente, entonces en la alcantarilla yo buscaré la forma de que ella siga la orientación de la corriente natural. Eso es a lo que se está refiriendo en el diseño de alcantarillas para la alineación. La alineación en el sentido, en este caso, lo que estamos analizando es que yo estoy mirando el ángulo, a ver aquí, yo estoy mirando el ángulo que tiene esta alcantarilla, que viene en este sentido, ella viene en este sentido, con la vía que viene en este sentido. Entonces, ese ángulo que tiene de la vía con respecto a el flujo que va en este sentido y la vía que va en este sentido. Ese es el ángulo y lo que se refiere a la alineación de alcantarillas. Esa es lo que nos estamos refiriendo con alineación de alcantarillas. Entonces, conclusión, la alineación de alcantarilla debe seguir. Lo ideal es que siga el flujo natural de la corriente. Fíjense ustedes que si yo diseño esta alcantarilla de esta forma, estas condiciones tendrían mucha más longitud que si yo diseño la alcantarilla y yo le cambio, aquí borré lo que no quería, pero bueno, yo le cambio si esta es la vía,
yo le podría cambiar, vamos a ver aquí, a ver si me da el color, este. Yo le podría cambiar la longitud de la alcantarilla. Dice ustedes, esta longitud es mucho más larga a si yo puedo diseñar la alcantarilla con una longitud así. Aquí, así, así. Yo puedo diseñar mi alcantarilla aquí en este tramo de esta forma. Yo diseño la alcantarilla de esta forma y la longitud que tenga esta alcantarilla va a ser mucho más corta que la que tiene en esta distancia inclinada. Y además de eso, lo que tendría que realizar yo, se me borró todo. Bueno, lo que tendría que realizar yo para poder definir el alineamiento es también intervenir en el alineamiento de la corriente. Porque para poderlo tirar la alcantarilla de forma recta y que tenga menos longitud, tendría que intervenir el alineamiento de la corriente. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Disminuir las pérdidas de energía y la erosión cuando yo continúo con la misma línea de corriente. Y consecuencias, algunos costos adicionales en la estructura, que era lo que les quería presentar aquí en la longitud de la alcantarilla. Vamos a ver si las próximas imágenes eh, me permiten mostrarle lo que les quiero decir en la parte de la economía y del cambio de longitud. ¿Qué nos permiten las alcantarillas diseñándolas de forma correcta? Buscamos prevenir la erosión y mejorar las características de el drenaje, las características hidráulicas. Las características, sí, Dios. Denme un segundo aquí. Ahora sí les aparece la presentación. Alguien que active el micrófono y me confirme, por favor. Sí, sí. Ok, listo, gracias. Listo, entonces lo que estamos diciendo es, estructura de entrada en la alcantarilla. La estructura de entrada en la alcantarilla, estábamos hablando de la alineación, busca disminuir costos. Esto en cuanto a la alineación, las características hidráulicas de alineación. Las características de la estructura de entrada previene la erosión y mejoran las características hidráulicas también. Tenemos que estas son los tipos de estructuras hidráulicas a la entrada. El tipo de estructuras hidráulicas a la entrada, entonces tenemos esta que tiene ángulos de 90 grados, va a permitir el paso de la corriente, viene a 90 grados con respecto a la estructura de entrada. Si ven, las pérdidas de las cuales hablábamos hace un rato, las pérdidas te las producen estos cambios de sección, porque tú tienes, recuerda que en el cálculo que nosotros hacíamos hace 50 clases atrás, el cálculo que nosotros hacíamos era el ancho, que le llamábamos B mayúscula, si lo recuerdan, ese ancho B mayúscula, estábamos teniendo un ancho aguas arriba y estábamos teniendo un ancho aguas abajo. Esas son las pérdidas que nos está generando esta disminución
de sección en la entrada de la estructura. Y ahí empieza. Y esas pérdidas era lo que nosotros estábamos hablando por acá y las tenemos aquí. Este término se calibra para los tipos de estructura. Ese es dependiendo del tipo de estructura. Entonces, cuando está a 90 grados, pues las pérdidas son mucho menores. Y por eso es que se busca que normalmente el alineamiento sea lo más recto con la corriente. Tenemos que otra de las características que disminuyen las pérdidas son estas que son angulares. Estas que son angulares incluso como hacen un cambio gradual de sección, esas que son angulares te producen un cambio gradual en la sección hidráulica, te estás disminuyendo los anchos hidráulicos, los estás disminuyendo de forma gradual. Tú tienes un ancho hidráulico en esta sección mayor, tienes un ancho que va disminuyendo así hasta que llegues al diámetro de la tubería, en este caso, y tienes esta distancia. Como va disminuyendo de forma gradual, este es otro de los que producen muchísimas menos pérdidas. Producen muchísimas menos pérdidas a la entrada de la estructura, incluyendo menos pérdidas que este que tiene ángulos de 90 grados. Esas son las características. ¿Por qué? Porque entre las características importantes y algo que yo acostumbro a enseñar en hidráulica es las líneas de corriente. Las líneas de corriente son las que te van a mostrar directamente el efecto de las pérdidas de energía. Si las líneas de corriente se chocan mucho, las pérdidas van a ser mayores. Si las líneas de corriente se chocan muy poco, entonces las pérdidas van a ser menores. En otro de los ejemplos, entonces, además de estas corrientes que vienen así, en alineamiento, en el mismo alineamiento con la alcantarilla, tienen el mismo alineamiento con la alcantarilla, existen otros tipos de corrientes que están, digamos así, tienen un ángulo, si lo ves aquí, este es un ángulo con la alcantarilla, este ángulo que está aquí. Tienes un ángulo con la alcantarilla. Este tiene otra vez el alineamiento completamente recto y en este nuevamente tienes un ángulo con la alcantarilla. Este ángulo que está aquí. Entonces, lo que estamos buscando, lo que hablábamos hace un segundo, era que lo ideal es que tuviésemos unas alcantarillas lo más alineada posible con la corriente para que hidráulicamente sea más estable, para que hidráulicamente tengan menos pérdida de energía, menos erosión y tengas mejores condiciones hidráulicas para trabajar. Costos adicionales en la estructura, vamos a ver si aquí logro dibujar un poco lo que se refiere con costos adicionales. Con costos adicionales lo que está queriendo decir principalmente es si la vía tiene este trazado, la vía tiene este trazado y la corriente tiene este trazado, vamos a ver aquí la corriente tiene este trazado. La corriente tiene este trazado. Entonces, lo ideal
es que hidráulicamente yo pueda trazar mi corriente, mi alcantarilla y la pueda diseñar en este sentido. Pero ustedes ven toda la longitud que tiene que recorrer de aquí a acá, toda esta longitud que tenemos que recorrer. Para recorrer toda esta longitud, yo podría hacer un diseño donde eh, pueda, voy a colocarlo aquí, verde. Yo pueda hacer mi alcantarilla, en vez de hacerla con toda esa diagonal, yo la haga completamente recta. Y si ustedes ven, esa longitud que tengo de aquí a aquí es completamente diferente a una longitud que tengo de aquí hasta acá. Longitud que tengo, a ver si me deja de aquí a acá. Toda esa longitud. Toda la longitud esta bien larga que tengo de aquí a acá sería disminuida si yo realizo una alcantarilla en este tramo, en estas condiciones. Y cuando yo les comentaba que yo tendría que intervenir la longitud de la corriente, yo tendría que intervenir la longitud de la corriente, es que para yo poder poner a funcionar esta alcantarilla así, yo tendría que hacer, dame un segundo, una modificación en la corriente, de tal modo que esta corriente yo la llevara hasta acá, me la trajera por aquí y la trajera por acá. No así tan recta como les estoy diciendo, porque hidráulicamente tú tienes que manejar esta curva e hidráulicamente tienes que manejar esta curva. Son dos curvas que tienes que diseñar. Y tienes otra curva que diseñar aquí, van 3. Y otra curva que tienes que diseñar acá, van 4 curvas. ¿Cierto? Tienes que diseñar esas 4 curvas de tal forma que, si recuerdan, las zonas de erosión y sedimentación en las curvas que hablábamos en las corrientes. Entonces todo eso toca tenerlo en cuenta. Pero disminuirías toda esta longitud que tienes en la alcantarilla, que vale un montón de plata, y la estarías pasando a esta longitud que tenemos aquí. Y disminuirías bastante en costos. Entonces esa es otra de las características. Estructuras de entrada, seguimos hablando de las estructuras de entrada. Entonces aquí tienes otra vez ángulos a 90 grados, tienes otra vez ángulos a 90 grados para permitir la entrada en la alcantarilla. Cada una de estas entradas que tenemos en la alcantarilla, pues te van a permitir condiciones de pérdidas a la entrada completamente diferentes. Pueden construir unas estructuras mucho más complejas a nivel constructivo. A nivel constructivo me refiero a que hacer esto a nivel constructivo, pues los constructores ese tipo de estructuras casi no les gustan. No les gustan porque ¿qué? Porque ese tipo de estructuras requieren, para nosotros los ingenieros civiles, una formaleta y unas características de condiciones constructivas completamente diferentes. Tú tienes que hacer una formaleta diferente, fundir este concreto aquí en estas condiciones es algo un poquito más complejo, etcétera. Y la tubería, pues ya la tubería viene prefabricada y esa sí tiene el diámetro sin ningún problema. Pero constructivamente, el hacer esto que está aquí, eso sale costoso. Y este sería el perfil. Pero entonces, si vas a verlo en planta, la sección en planta te significa todo esto. Entonces tú tienes que armarle formaleta a todo eso, hacer esas características, lograr eso. Y una de las cosas es que en ingeniería, si, y es como cuando, como
como cuando pagan a final de mes. Si tú no trabajaste el mes, no te pagan, ¿verdad? Entonces, nosotros en la construcción e ingeniería, si el constructor, él hace su presupuesto y su flujo de avance en construcción, entonces él dice, si yo me pongo a hacer esto, en cada una de las 50 estructuras que este ingeniero me diseñó, ahí pierdo toda la plata que sea, porque yo tengo que hacer esto 50 veces y 50 veces la estructura, cada estructura que tenga eso, pues por decir algo, no soy constructor, entonces no le puedo decir una cifra exacta, pero yo te podría decir que en cada estructura, en mi concepto, por muy veterano que sea el constructor, especulando un poco, me atrevo a decir que podría estar del orden de incluso hasta 10 días adicionales por cada estructura, porque yo le pondría unos 5 días a la entrada y 5 días a la salida para hacer unas estructuras como estas que estamos diciendo aquí. Entonces, sería 10 días, 10 días en promedio por estructura, y si tienes que diseñar por lo menos 10 box culvert como este, entonces ya te significaría 50 días que si te llueve durante la construcción, entonces ya se te convierten en 60, y 60 días ya son 3 meses, y 3 meses donde el presupuesto se incrementa. Entonces, si el contratante te los va a pagar, si es un proyecto del gobierno que quiere hacer las estructuras así para que sean más eficientes, bien, pero van a salir más costosas y bueno, sí funcionan mejor, pero son muchísimo más costosas. Entonces, muchachos, ¿alguna pregunta hasta allí en cuanto a las alcantarillas? Y después en la próxima clase iniciamos con los ejemplos que les traigo de algunos diseños que yo he realizado y cómo los presento en los planos que yo trabajo. Eso lo terminamos en la O sea, próxima clase, profe, algunos ejemplos de estructuras que en yo he hecho como estas ese, que están. Cuéntame. profe, Sí. en ese pedacito que está ahí, que usted dice que es como se sale del presupuesto, pero eso tiene un Ujú. papel importante en el diseño a la hora del funcionamiento del flujo en la alcantarilla, ¿no? Por la parte de que evita, creo que erosiones o el escape de aire, no sé. ¿Usted qué dice? Esta de las características importantes que tiene, fíjate tú que tú tienes diámetro de la tubería y te da Sí, unas especificaciones de longitudes ya estimadas dependiendo del diámetro. sí, Eh, Características importantes de este tipo de diseños son, eh, 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 voy a intentar a dibujar aquí, vamos a ver si el mouse me deja, la línea de corriente. La línea de corriente viene aquí así y baja. ¿Cierto? La línea de corriente viene y baja y así sucesivamente, y son líneas de corriente lo que nosotros llamamos hidráulicamente más suaves. Lo mismo, si la línea de corriente hace esto en el perfil, pues en planta, pues estamos viendo que la línea de corriente hace esto, bueno, está dejando de dibujarla, hace esto y así sucesivamente. Lo mismo por acá, lo mismo por acá por este lado y hace esto. Son líneas de corriente muchísimo más suaves, líneas de corriente mucho más suaves. Eso en estos casos. Y si lo diseñamos así, si las líneas de corriente hacen esto, tú te puedes imaginar, vamos a ver, esta estructura. Recuerda que yo les estaba diciendo hace un momento que la protección a la entrada y a la salida de las estructuras, ¿cierto? Si tú tienes diseños de protección a la entrada y a la salida, estaríamos diseñando líneas de corriente que hacen esto, y eh, eh, esto así. Permítame un segundo aquí. Estas características así. Una de 90 grados. Si lo ves, esta que está por aquí, esto hace así. De 90 grados, entonces las líneas de corriente lo que están haciendo en estas condiciones es que en estas zonas se genera una turbulencia por el choque que se genera en esta zona, por los cambios a 90 grados. Esto aquí se generan turbulencias,
Lo mismo que acá, se generan turbulencias, mientras que acá son un poco más suaves. Acá por las mismas son más suaves. Aquí vas a tener turbulencias en esta zona, vas a tener turbulencias en esta zona y el factor de pérdidas que estuvimos conversando por acá, este factor de pérdidas que tenemos aquí señalado, pues va a ser mucho mayor. Si el factor de pérdidas es mayor, la estructura va a tener unas condiciones diferentes en el diseño. Entonces, si yo logro hacer unas estructuras angulares, yo no voy a tener estas turbulencias que tengo aquí, sino que las estructuras van a ser mucho más suaves. Y si yo tengo estas turbulencias que están aquí, ¿qué va a pasar con el cortante que se genera en el fondo de toda esta zona que está aquí, afectada por la turbulencia? El cortante en toda esa zona lo que está haciendo es que me va a incrementar el esfuerzo cortante. Si recuerdas que el esfuerzo cortante depende de la viscosidad y la viscosidad afecta directamente la turbulencia. Entonces, entre más turbulencia tengas, pues mayor esfuerzo cortante vas a tener en el fondo. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, yo en este tipo de estructuras, con estos ángulos rectángulos que tengo, yo voy a tener muchas turbulencias tanto a la entrada como a la salida. Mientras que si yo tengo este tipo de estructuras a la entrada y a la salida, pues las líneas de corriente van a estar más paralelas, por lo tanto, la turbulencia y el esfuerzo cortante que se van a producir van a ser mucho menores. Excelente pregunta, me encantó, yo me emociono con esto, muchachos. ¿Ya? No sé si te respondí. Listo, profe. Más o menos, pero, o sea, la duda Más o menos un también, caucho se estira. la duda está aclarada, como por decir, la Parcialmente. actuación del flujo, pero lo que más, o sea, me interesa también es como el acuerdo que lleva el estructural o el que diseñó la alcantarilla con el constructor, como usted dice. Si él no quiere hacerlo y dice que le sale más barato, ¿usted cree que habrá otra solución como que más económica a diferencia de ese plano que está ahí? O ese, Ya, ahora sí entiendo la pregunta, ahora sí entiendo la pregunta. Te refieres a la parte constructiva, te sí, refieres a la parte constructiva más que sí, todo. La parte él le dice, constructiva, bueno, el plano está bien, pero cuesta mucho. ¿Qué me puede dar aparte de eso? Ya, porque usted sabe que así como que se maneja el contrato y todas esas cosas. yo diseño las típicas y son estas que te voy a mostrar en la próxima clase. Yo diseño estas, son las típicas, este tipo de estructuras que son las típicas y que actualmente están construidas. Estas son estructuras que yo diseñé y están construidas. Este es el momento en que estaban construyendo la Vía Baru, pero hablamos de ellas en la próxima clase. ¿No? Listo, profe, gracias. Listo. Excelente, hablamos de eso y hablamos un poco de lo constructivo. Eso es lo que me agrada. Yo me emociono con esto y ahí me demoro un rato hablando. Pero listo, muchachos, no sé quién más tiene preguntas. Cuéntame. Hay algo que yo no entendí. Cuando usted menciona que está ¿Quién me como una habla? corriente, Perdón, ¿quién me está hablando? María Nina, Listo, cuéntame. cuando usted menciona que hay como una corriente en diagonal a la vía, pero que dice que sale costoso de cierta manera hacer la alcantarilla paralela a esa y la hace perpendicular. Pero dice que, o sea, hay que llevar esa corriente como a 90 grados. Entonces yo no entendí esa parte. Si eso es lo que usted dice, que es lo que se hace con las formaletas, pero es más costoso. Más costoso. O sea, usted, Bueno, bueno, usted ahorita borró el dibujo, ahorita que creo que fue esa, le preguntó, pero era que usted tenía la vía y estaba la corriente en diagonal, ¿cierto? Entonces, usted dijo que si se hacía la alcantarilla de manera, digamos, paralela, así
en diagonal, o sea, que cubriera toda esa corriente, esa alcantarilla iba a ser costosa. Entonces, ¿qué se hacía? Se hacía una alcantarilla que era como perpendicular, que tomaba solamente un tramo de esa corriente. Que tomara un tramo de esa corriente. Es que como la voz se interrumpe un poco, no sabría decirte, no sé si alguien más tiene el micrófono activo o algo así, pero voy a intentar responderte la pregunta. Yo estaba dibujando una corriente que venía así, por ejemplo, ¿cierto? Ajá. Y dibujé una vía que hacía algo más o menos así, de esta forma, Sí. por decirlo así, ¿cierto? Entonces, lo que quería hacer énfasis era en alineación, la alineación de la alcantarilla. Entonces, entrada, salida, alcantarillas, puentes, alineación, esta parte, la parte de la alineación de las alcantarillas. Debe seguir la alineación y el gradiente del drenaje natural. La alineación, entonces lo que yo quiero decir es que si yo diseño una alcantarilla para esa corriente, para que permita el paso de la vía, yo lo diseñaré así, para que hidráulicamente me cumpla, ¿ya? Ok. Para que hidráulicamente me esté cumpliendo las condiciones del alineamiento hidráulico. Eso es lo que estoy buscando. Estoy buscando que me cumpla el alineamiento hidráulico. Pero el hacerlo así en diagonal, tú sabes que la diagonal, tú le aplicas Pitágoras y la Claro, diagonal y va a ser Pitágoras más más longitud. larga que así de manera Ya, perpendicular, exactamente, lo que implica más costos. exactamente. Pero Entonces, es entonces eso. usted vino cuando hizo esa alcantarilla de manera perpendicular, cogió la corriente y como que le hizo un ángulo de 90, luego seguía y otra vez un ángulo de 90. Entonces esa es la parte que no Exacto. ¿Que no entendiste? Bueno, listo. Entonces, es que si eso es lo que se hace con las formaletas esas que usted menciona, con las estructuras, o cómo hago que mi corriente pues tome la forma de la nueva alcantarilla para que no lleve la de la corriente natural. listo. Mira, lo que hacemos es esto. Voy a intentar hacer un zoom aquí. Lo que yo les dije fue, ok, vas a tomar esta corriente que está aquí y le vas a echar un poquitico para acá y la pasas por aquí y aquí está como un punto intermedio, ¿ya? Ajá, Un punto eso. intermedio para que la alcantarilla la, la, la realices en esta zona. Vamos a ver si me deja dibujar. La realices en este pedacito, en este tramo, ¿ya? La alcantarilla la realices en este tramo. Y este te dará muchísima menos longitud que el que está en diagonal, ¿ya? Exactamente. Las curvaturas que vas a hacer son con el fin de controlar de darle o de llevar la corriente para que reciba, de llevar la corriente de tal forma que la alcantarilla reciba en este punto, en el punto que le estoy dando el ángulo, el punto que está aquí superior. Dame un segundo a ver si me deja. Este, el punto superior. Tú quieres llevar la En corriente aquí y quieres que curvatura. permita la salida acá. ¿Cómo? O sea, ¿cómo consigo que la corriente haga esas curvas? Te toca diseñarla, que era lo que yo me refería. Tienes que diseñar las curvas. Dame un segundo, a ver. Yo creo que más adelante nosotros vamos a, yo creo que yo adicioné un capítulo de diseño de curvas, diseño de curvas en canales, que me estaba dando tiempo de hacerlo en el curso. Tienes la diagonal y tú te llevas esta diagonal que viene por aquí y en vez de seguir recta, tú le haces un ángulo de 90, otro ángulo de 90
y así. En este tramo estás haciendo la alcantarilla, en este tramo. Los Ok, pero o estudiantes sea, que eso no tiene necesitan absolutamente salirse, nada que ver con la estructura. discúlpame un segundo, discúlpame un segundo. Los estudiantes que necesitan salirse, les agradezco que digiten la PD presente en el chat o si quieren quedarse escuchando un poquito esta conversación, pueden quedarse. Pero antes de salir, por favor, digitan la PD presente en el chat. Listo, de todas formas este video lo voy a subir en salvo. Listo, volvemos. Entonces vas a diseñar la alcantarilla en este tramo. Ya no lo vas a diseñar con la diagonal como venía la corriente. ¿Está claro? Listo. Entonces, estas curvas que están aquí, esta que está aquí, esta curva que está aquí, esta que está aquí, esta que está aquí, tienes que diseñarla. ¿Ya? Tienes que diseñarla, porque sale mucho más fácil diseñar estas curvas en la corriente que construir ponle tú 20 o 30 metros adicionales de alcantarilla que necesitas. Porque sacas cuenta del metro cúbico de concreto, el metro lineal de formaleta y sale muchísimo más costoso que si tú diseñas esta curva de aquí, esta curva de acá, y logras, como en estas imágenes, hacer unos alineamientos eh, eh, o, o darle al terreno las condiciones para que puedas llevar el drenaje hasta la estructura hidráulica que estamos diseñando, ¿no? Sale mucho más económico que, fíjate tú que esta estructura la diseñé completamente perpendicular a la vía. Esta es la vía y aquí está la estructura completamente perpendicular a la vía. Aquí viene la vía de forma perpendicular y la estructura está completamente perpendicular. Este box culvert está completamente perpendicular. Entonces, en algún momento que se necesita que estas estructuras que se están diseñando puedas hacer el diseño de estas curvas de tal forma que no se erosionen, tampoco te produzcan sedimentación que te vayan a obstruir la entrada de la alcantarilla, nada de eso, ¿cierto? Y la entrada de la alcantarilla, ¿cómo la haces? La puedes hacer normal. Como tú te trajiste el alineamiento recto, tú puedes diseñarla con esto. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, listo, gracias. Sí, el alineamiento viene así, porque ya tú te trajiste este tramo y lo pusiste de forma perpendicular a la alcantarilla, ¿no? Ya te lo trajiste Ok. perpendicular. Ya te lo trajiste perpendicular, entonces ya lo tienes recto y eso es lo que te da esta condición de entrada para poder diseñar esa estructura. Entonces en la próxima clase seguimos conversando de eso. Vale, profe, muchísimas gracias. Listo, listo, listo muchachos, que estén bien. Y no se les olvide digitar la PD presente antes de que se salgan